Vayamos de nuevo a la fisiología del músculo y vamos a hacer algunos apuntes sobre el metabolismo muscular en forma específica. Es importante entender esto, sobre todo si nos gusta la fisiología del ejercicio y este tipo de cosas, vale la pena entender este tipo de conceptos que vamos a discutir el día de hoy. Bueno, primero, entendamos que el músculo para su contracción y su mantenimiento requiere ATP en forma constante, eso está claro. Requiere mucho ATP tanto para la contracción como para la corrección después de la relajación. En el reposo también tiene que actuar la bomba de sodio, potasio, ATPasa y por lo tanto siempre requiere ATP. El músculo lo requiere constantemente. ¿Cuáles son las actividades para las que usa el ATP el músculo? Como fuente energética, sin duda, pero lo utiliza entonces para movimiento y liberación de los puentes cruzados entre actina y miosina durante la contracción. Sin duda, el movimiento como tal requiere energía. Está puesto en nuestra explicación de los días previos cómo el ATP participa en la cabeza de miosina para liberar energía y permitir el movimiento angular de la miosina y con ello el movimiento y la contracción de las fibras musculares. También sirve la energía para el bombeo de calcio hacia el líquido extracelular y hacia el retículo endoplásmico durante la relajación. Después de que ha ocurrido la contracción, el calcio que estaba en el citosol tendrá que ser enviado al líquido extracelular y al interior del retículo sarcoplásmico. Esto se realiza con intervención de bombas que requieren energía, requieren ATP en la relajación. Luego, por supuesto, también en el reposo habrá que restablecer, después del potencial de acción, las concentraciones de sodio y potasio en diferentes líquidos en el reposo. Acuérdense que en el potencial de acción entra sodio de potasio y luego en el reposo tendrán que ser devueltos a sus originales, el sodio afuera, el potasio adentro, y esto requiere energía. Lo hace la bomba de sodio, potasio, ATPasa y requiere energía. Bien, ¿qué más? Hay que puntualizar algunas cosas del metabolismo muscular. Requerimos ATP, pero ven este dato. Esto es interesante. La cantidad de ATP que se encuentra en un músculo, la que tiene cualquier músculo en un momento dado, solo le alcanza para unas 8 contracciones regulares. 8 veces el ATP que tiene. Si el bíceps utiliza el ATP que tiene preformado, en un movimiento lento, le alcanza para unas 8 contracciones. Y si esas contracciones son intensas, le alcanza para menos. En un esfuerzo máximo, las reservas disponibles de ATP se agotan en 3 a 5 segundos. Si yo corro un sprint, las reservas de ATP de mis músculos de las piernas se agotan en 3 a 5 segundos. No alcanzo a correr más de ese tiempo a máxima velocidad. Entonces, bueno, ¿cómo hace el músculo entonces para poder correr más tiempo? Porque, caray, la competencia olímpica más corta es la de 100 metros y dura 10 segundos. A un velocista de este tipo no le alcanza ni para la mitad de esa prueba, o cuando mucho para la mitad. Y sin embargo, hay pruebas de 100, 200, 400 y 110 con vallas de mucho más tiempo. Entonces, eso significa que el músculo tiene que tener alguna forma alternativa para obtener energía, además de ese ATP que tiene performado. Durante el reposo, el metabolismo muscular permite formar ATP por metabolismo aeróbico. Ya lo hemos platicado, lo conocen en bioquímica. Pero ese ATP que forma solo le alcanza para un esfuerzo máximo de 3 a 5 segundos. Entonces, tenemos que entender qué pasa con el músculo. No es nada más el ATP preformado. Tiene que haber alguna forma alternativa de energía. Y aquí está. Los músculos tienen otra fuente energética de reserva que se llama fosfocreatina. Esta nos aguanta o nos permite esfuerzos musculares un poco más sostenidos que esos de 3 a 5 segundos. ¿Y cómo lo hace? Vamos a explicarlo. Fíjense bien. Empecemos entendiendo que la fosfocreatina se sintetiza a partir del ATP y de la creatina cuando el músculo está en reposo. Un músculo que está en reposo, en su metabolismo normal, produce ATP, produce creatina, las junta y genera fosfocreatina. Y entonces la fosfocreatina se convierte en una reserva de energía aparte del ATP que está hecho como tal. En resumen, llevamos hasta ahora entendido que el músculo tiene dos fuentes inmediatas de energía, que son el ATP mismo y la fosfocreatina, que proviene del ATP, sí, pero que es una forma alternativa. Déjenme explicar esto de la fosfocreatina que estamos mencionando. Fíjense bien, la mayoría de las células musculares presenta
de 2 a 4 veces más fosfocreatina que ATP. ¿Qué significa esto? Que la fosfocreatina es una fuente energética, de reserva energética más eficiente, o más bien más intensa, más grande que el ATP, hasta 4 veces el ATP que un músculo tiene. Por lo tanto, podemos concluir que la fosfocreatina es una fuente energética importantísima en el músculo. Y vamos a ver cómo funciona. Cuando los músculos entran en actividad, el grupo fosfato de alta energía de la fosfocreatina es transferido a una molécula de ADP, formando así ATP. Entonces, lo que está diciendo aquí es que, si bien es cierto en el reposo, formamos fosfocreatina a partir de ATP, durante la actividad muscular hace lo contrario. De la fosfocreatina rápidamente se sintetiza ATP. Y entonces esto permite disponer de más ATP del que ya tenía preformado la fibra muscular. ¿Sí quedó claro cómo es este asunto? En el reposo, desde el ATP junto con creatina se forma fosfocreatina. En el músculo en reposo quedan entonces reservas de ATP y reservas de fosfocreatina. Ahora el músculo entra en actividad, consume su ATP, pero convierte la fosfocreatina en más ATP y ambas fuentes de ATP son origen de la energía que el músculo requiere para su contracción. ¿Fui claro en la explicación? ¿No los hice muchas bolas? ¿No? Doctor, ¿me puede volver a explicar, por favor? A ver, mira, vamos a ponerlo con las diapositivas siguientes, a ver si queda más claro. Fíjate bien. A ver, aquí tengo un sujeto en reposo, francamente, ¿no? Sus músculos están en reposo. Y sus músculos tienen metabolismo. Metabolizan glucosa y sintetizan ATP, ¿correcto? Ahora, parte de ese ATP que sintetizan se une con creatina y gracias a la enzima creatinsinasa forma fosfocreatina. En el músculo en reposo entonces tiene ATP y tiene fosfocreatina. Ahora, empieza a trabajar ese sujeto. Consume su ATP. El problema es que el ATP le alcanza para muy poquitas contracciones que damos. Entonces el músculo tiene que echar mano de otra fuente de energía, que es la fosfocreatina. Ahora que el músculo está trabajando, hace el proceso contrario al de arriba. La fosfocreatina la une con ADP, la misma enzima, lo convierte en ATP. Y este ATP se usa para la función muscular que está realizando el sujeto. ¿Está claro hasta aquí? En el reposo se sintetiza ATP y parte del ATP se usa para sintetizar fosfocreatina. El músculo tiene reservas de ATP pequeñitas y reservas de fosfocreatina un poco más grandes. Cuando trabaja el músculo, consume su ATP y aparte de la fosfocreatina, sintetiza nuevamente ATP que se usa como fuente energética. Se invierte el proceso. ¿Sí quedó claro ahora esta explicación con el monito que está ahí o no? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Y entonces, el ATP se va a utilizar para la contracción, la ATPasa de la miosina, para las ATPasas de calcio en la relajación, para la bomba de sodio potasio ATPasa, es decir, para las funciones que el músculo requiere energía, ¿correcto? En resumen, el músculo cuenta con dos reservas rápidas de energía, el ATP y la fosfocreatina. El ATP proviene de su metabolismo normal y la fosfocreatina del ATP sintetizado durante el reposo. Todo esto ocurre en reposo. Y al momento de la actividad, consume su ATP primero, luego consume la fosfocreatina y la fosfocreatina lo que hace es producir ATP. De modo que, a final de cuentas, la vía común es el ATP, ya sea el ATP que estaba preformado o el ATP que viene de la fosfocreatina. ¿Alguna pregunta hasta aquí de este asunto? De esta fuente energética que usan los músculos, una fuente alterna, a final de cuentas también da ATP, pero le permite tener una reserva más grande, porque el músculo no es capaz de almacenar tanto ATP, necesita una fuente alterna de almacenamiento que es la fosfocreatina. Digamos que es como el glucógeno que ustedes ya vieron. El glucógeno es una forma de almacenamiento de glucosa, porque no puede almacenar la célula glucosa sola, entonces la almacena en forma de glucógeno, ¿correcto? Pues aquí es lo mismo. La fosfocreatina es una forma alternativa de guardar ATP. Lo guarda como fosfocreatina y cuando el músculo trabaja, convierte la fosfocreatina en ATP y de esta manera dispone nuevamente de energía.
La conversión de fosfocreatina en ATP, esta reacción de aquí abajo, ocurre en segundos. Es muy rápida la conversión de fosfocreatina en ATP, rapidísima. De modo que es una fuente muy útil de energía. La fosfocreatina es una fuente rápida de energía para los músculos. Solamente se usa en los músculos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, Sí, escucho. ¿qué pasa con las personas que consumen creatina de ejercicio y eso? Lo voy a hablar más adelante. Dame unos minutos y está en una de las diapositivas adelante. Voy a hablar de la creatina con más detalle y de la ingesta de creatina exógena. ¿Sí? Mucha gente lo hace, ¿verdad? En los gimnasios les dan creatina, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Voy a hablar de ello al ratito. Dame unos minutos y lo hablamos. ¿Sale? Seguro. Bueno. Okay, ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sale. Entonces, a ver, el ATP y la fosfocreatina combinados se llaman sistema de fosfágenos de alta energía. Yo puedo entonces afirmar que el músculo obtiene en forma rápida energía del sistema de fosfágenos de alta energía. Este sistema está conformado por ATP y fosfocreatina. Así se llaman juntos esos dos, que son fuentes rápidas de energía para contracciones musculares, sobre todo para contracciones intensas. Bien, pero vean esto, conjuntamente pueden proporcionar potencia muscular máxima de 8 a 10 segundos. Vaya, habíamos dicho que el ATP alcanzaba para 3 a 5 segundos. Cuando le sumo la creatina, el músculo puede trabajar a máxima intensidad 8 a 10 segundos. Bueno, al menos ya le alcanza para correr 100 metros a un velocista olímpico, pero sigue siendo un tiempo muy corto. Nosotros regularmente tenemos actividades musculares más sostenidas, claro, a lo mejor no tan intensas, pero mucho más sostenidas. Entonces, podemos con esta imagen entender que si bien es cierto, el ATP y la fosfocreatina son fuentes energéticas para el músculo, le alcanzan para esfuerzos musculares intensos, pero cortos. Le alcanza para esfuerzos musculares intensos, pero cortos. Si de pronto un perro me quiere morder y yo corro 10 segundos, pues sí me alcanza el ATP y la fosfocreatina. Pero si tengo que correr más tiempo, ya no me va a alcanzar con el ATP y la fosfocreatina y entonces el músculo tendrá que usar otras fuentes energéticas diferentes. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, Sí, doctor. concluimos. La energía de los fosfágenos, estos fosfágenos de alta energía, se utiliza para actividades físicas de intensidad máxima y de corta duración. Intensidad máxima y corta duración. El músculo en esos momentos utiliza como fuente energética los fosfágenos de alta energía, que incluyen el ATP preformado como tal y la fosfocreatina, que se va a convertir en ATP. ¿Ok? Pero vamos a seguirnos explicando porque nos falta entender qué pasa entonces si necesitamos esfuerzos más prolongados de 10 segundos, que son la mayoría. Bueno, entonces, a ver, en resumen, la creatina se une con un fosfato y se llama fosfocreatina o creatinina fosfato. Este enlace es un enlace de alta energía. Si se rompe este enlace, se libera energía y este fosfato se va a unir al ADP para formar ATP. Fíjense bien, tengo aquí la fosfocreatina, ya aquí tengo el ADP. Vamos a entender que acá tengo creatina y ATP. Vamos a poner dos momentos. Primero, músculo en reposo. El músculo en reposo se mueve de la derecha a la izquierda, me explico. El músculo en reposo metaboliza glucosa, etcétera, sintetiza ATP, está en reposo, parte del ATP se convierte en fosfocreatina. La creatina se une al ATP y me da fosfocreatina y ADP. De modo que el músculo en reposo tiene cantidades escasas de ATP y fosfocreatina. Pero después el músculo entra en actividad y entonces la fosfocreatina
va a ayudarle al ATP que estaba ahí. El ATP se consume rápidamente para liberar energía y parte de la fosfocreatina se vuelve a unir con ADP para darnos ATP y creatina. Y el ATP se utiliza como fuente energética. Esta reacción, en un sentido o en otro, es catalizada por la creatin-fosfoquinasa, o la abreviatura es CPK, creatina fosfoquinasa. Es la enzima que cataliza esta reacción en un sentido como en el otro. En reposo, de derecha a izquierda; en actividad muscular, de izquierda a derecha. ¿Va quedando claro esta interacción entre fosfocreatina y ATP? ¿Sí va quedando claro? Sí, doctor. Perfecto. Vamos. Fosfocreatina en el ejercicio va a desdoblarse y formar ATP, que va a ser utilizado por el músculo como fuente energética, además del ATP que ya tenía. Ya quedamos, las reservas de fosfocreatina son más que las de ATP, son 4 veces más que las de ATP, de modo que me alcanzan para un poco más de tiempo. Bien, aquí está de nuevo. Entonces, la fosfocreatina, juntándose con el ATP, me va a dar, con el ADP, me va a dar ATP, y el ATP se va a utilizar para contracción muscular. Fosfocreatina se junta con ADP, me da ATP, y el ATP se usa para contracción muscular. Esto ocurre en el ejercicio. La reserva de fosfocreatina se usa como fuente de ATP y el ATP como energía para la contracción muscular. Se consume fosfocreatina, por supuesto, se consume ATP, por supuesto, pero obtenemos contracción muscular. ¿Alguna pregunta hasta aquí de estas diapositivas que llevamos? De esta interacción fosfocreatina-ATP. ¿Alguna duda? Todo bien, doctor. Perfecto. Doctor, tengo una duda. ¿Escucho? ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse la fosfocreatina en un entrenamiento o en un deportista? La fosfocreatina, hasta que entra en reposo el músculo otra vez. Y ya que se entra en reposo, se sintetiza rápido. ¿Sí? Es bastante rápido. Digo, no hay un tiempo específico, pero tiene que entrar el músculo en reposo. ¿Sí? Mientras no entra en reposo, no se repone la fosfocreatina. ¿Ok? Tendrá que ser hasta que esté en reposo otra vez el músculo. ¿Ok? Ok. Y ahí lo hace muy rápido, ¿eh? Le tardará minutos, probablemente, 1 hora, no mucho. No es muy tardado el proceso. Pero tiene que estar en reposo el músculo. Mientras siga habiendo actividad muscular, no se ha repuesto la fosfocreatina. ¿Ok? Sí, ¿De acuerdo? doctor, gracias. Sale. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco más de la creatina y vamos a responder algunas preguntas que seguramente se les han surgido, sobre todo aquellos que les gusta ir al gimnasio y que han visto que les dan creatina y ese tipo de cosas. Vamos a aclarar cuál es la base de todo esto, porque de entrada suena más o menos lógico pensar que si la fosfocreatina viene de la creatina, si una persona ingiere creatina, a lo mejor tiene más reservas de fosfocreatina muscular y tiene mejor condición física. Suena más o menos lógico. Vamos a discutir ese punto para darle su dimensión real. A ver, la creatina es un ácido orgánico nitrogenado que lo sintetiza el organismo, principalmente en hígado, riñón y páncreas, no en el músculo. Se sintetiza en el hígado, en el riñón y en el páncreas. Ahora, también proviene de la dieta, es cierto. De hecho, hay gente, insisto, que le dan suplementos de creatina. Entonces, la creatina corporal proviene de varios sitios: hígado, riñón y páncreas en síntesis endógena, y la dieta como fuente exógena. La creatina se va a usar en el músculo, ¿correcto? Se transporta al músculo, tanto al esquelético como al cardíaco, y también al cerebro y a los testículos. Entonces, la creatina se puede utilizar como una fuente energética alternativa, fosfocreatina, no nada más en el músculo esquelético y cardíaco, sino también en cerebro y testículos, como una fuente alternativa energética en músculo esquelético, cardíaco, cerebro y testículos. No se sintetiza ahí, se transporta, ya sea de los órganos que la sintetizan o de la dieta, a estos que están puestos ahora, a estos tejidos que están puestos en la diapositiva. Y ahí, en esos tejidos, se puede convertir en fosfocreatina y utilizarse eventualmente como una fuente energética alternativa, además del ATP. Bien, en la sangre, esta creatina
viaja unida a una proteína que se llama proteína transportadora de creatina y que así se abrevia, CreaT. El 90 a 95%, la mayoría de la creatina corporal se encuentra en estos órganos: músculo esquelético, músculo cardíaco, cerebro y testículos. Por supuesto que mucho más el músculo esquelético por la magnitud de los músculos, porque son muchos más. Entonces, la principal reserva corporal de creatina y de fosfocreatina es el músculo esquelético. También hay en cardíaco, en cerebro y en testículos, pero más en músculo esquelético, sin duda, para ser utilizada, quedamos como una fuente energética alternativa. Ok, vamos a ir explicando esto. A ver, diariamente se degradan más o menos alrededor de 2 gramos de creatina, es decir, no nada más se sintetiza en los órganos que dijimos, también se elimina y se degradan 2 gramos de creatina en el organismo. Al degradarse, la creatina se convierte en creatinina y la creatinina se elimina por vía renal. De hecho, hay que plantearnos bien claro que en la práctica clínica en la medicina se utiliza la medición de los niveles en sangre de creatinina para valorar la función renal. Si la función renal es normal, los niveles de creatinina andan aproximadamente en 1 miligramo por decilitro. Pero si la función renal se deteriora, los niveles de creatinina en sangre se empiezan a elevar. Y ya sabemos que la creatinina proviene de la creatina muscular. Bueno, la creatina en general, pues, la muscular es la más importante. La creatinina, pues, es el producto de la degradación de la creatina y al eliminarse por vía renal, nos sirve como una medición indirecta de la función renal. Si la creatinina se mantiene normal, el riñón está bien. Si el riñón está mal, la creatinina se eleva en sangre. ¿Quedó claro? Vamos agregando conceptos. La cantidad de creatina, por supuesto, depende de la masa muscular del sujeto. Entenderán que una persona que tiene músculos muy prominentes tendrá mayor producción diaria de creatinina que una persona que tiene escasos músculos. Una persona con una anatomía con músculos muy delgados, su producción de creatinina será menor que una persona que tiene músculos muy prominentes. Por eso, en la gente que hace mucho ejercicio, que tiene músculos prominentes, su eliminación y su producción de creatinina es mayor. Necesitan mayor función renal. En una persona, por ejemplo, en un anciano, que los músculos sufren cierto grado de hipotrofia o mucho hipotrofia, la producción de creatinina también disminuye en forma importante porque baja la cantidad de creatina muscular. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta hasta este momento de esta dinámica de la creatina? Faltan más cosas, pero ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vale. Ahora, los niveles de creatina entre el líquido intra y extracelular se encuentran en equilibrio, aunque se transportan en forma importante a los músculos. Y vamos a hablar de lo que me preguntaban. A ver, la ingesta exógena de creatina provoca aumentos moderados de la creatina muscular. Fíjense, aquí ya empieza entonces a desencantarnos la idea de la creatina. Porque uno piensa, si yo ingiero mucha creatina, voy a tener mucha creatina muscular, mucha fosfocreatina y mucha energía para los músculos. Pues no, no pasa, porque la capacidad de los músculos de almacenar fosfocreatina es limitada. No crean que el músculo puede almacenar y almacenar y almacenar kilos y kilos y kilos y kilos de creatina. No puede pasar eso. La cantidad que el músculo almacena de creatina y de fosfocreatina tiene un límite. Entonces, aunque yo me coma kilos y kilos y kilos de creatina, lo único que va a pasar es que se van a degradar a creatinina y los voy a eliminar por la orina. Voy a tirar la creatina ingerida por el riñón. Y los que van a los gimnasios saben lo que cuesta la creatina. Entonces, estamos tirando los pesos por la orina. Los estamos tirando al baño. Porque la ingesta exógena de creatina solo provoca aumentos moderados de la creatina muscular y de la fosfocreatina muscular. Esa expresión de moderados hay que darle una expresión numérica, porque moderado puede ser diferente para cada uno de nosotros. ¿Cuánto es moderado? Vamos a ver, fíjense. Después de algunos días de ingesta sostenida, la síntesis endógena de creatina disminuye. Entonces, es un problema importante, porque ahora el músculo dice, pues ya no sintetizo creatina, el hígado, etcétera. Dicen, ¿para qué sintetizo creatina si me la están echando de fuera?
los órganos productores de creatina dejan de sintetizarla y entonces el paciente o el sujeto se convierte en una persona dependiente de la creatina exógena. Ya no la sintetizan sus órganos o la sintetizan menos. Entonces, vean que estos conceptos como que le quitan un poco de encanto a esa idea que se nos había ocurrido de que ingerir creatina era muy bueno para el desempeño físico-muscular en particular. Vamos a darle número a esto. Fíjense bien. El impacto de la creatina exógena se observa solo en actividad muscular intensa y de corta duración. ¿Por qué razón? Pues porque la fosfocreatina solo se usa para actividad muscular intensa y de corta duración. No me va a dar condición física para un maratón. Eso no me va a funcionar con la creatina exógena. Me va a funcionar para una carrera de 100 metros, para levantar una pesa, para algún esfuerzo, para tirar un golpe nada más. Es decir, para actividades musculares intensas y de corta duración, pero no me va a funcionar para actividades de larga duración porque acabamos de explicar. ¿Cuánto tiempo la creatina puede mantener intensidades máximas de contracción? Dijimos 8 a 10 segundos. ¿Qué pasa si alguien ingiere creatina exógena? ¿Aumenta ese tiempo? Sí. ¿Qué tanto? A ver, vamos a ver. Estudios bien diseñados han mostrado que la ingesta repetida de creatina incrementa aproximadamente un 3 a 8% del trabajo realizado en actividades físicas de intensidad máxima y de corta duración. Tristemente, 3 a 8%. Entonces, si en una persona que no toma creatina se entrena y le alcanza para 10 segundos su fosfocreatina, tomando creatina exógena, a lo mejor le aumenta en lugar de 10 a 11 a 12 segundos. Es todo lo que aumenta, no aumenta más. Yo creo, mi punto de vista es que es demasiado caro comprar creatina en el gimnasio o en el GNC para aumentar un 8% la actividad muscular de intensidad máxima y de corta duración. Es muy poco para una persona como nosotros que somos sujetos normales. Ahora, hay que hacer una aclaración. Pensemos esto en un deportista olímpico. Vamos a pensar en un corredor de 100 metros. A él sí le conviene, porque el aumentar 8% su intensidad máxima puede ser la diferencia entre ganar medalla de oro o no quedar nada, porque eso le va a reducir a lo mejor un segundo su marca de 100 metros, y un segundo en 100 metros o en 20 o en 200 metros es una barbaridad. Entonces, para un deportista de alto rendimiento que está en competencia activa, sí le conviene tomar creatina. Para un sujeto normal, mundano, cualquiera de nosotros, tomar creatina, pues es solamente una vanidad, porque realmente no va a cambiar nuestra vida diaria. Pensemos, ustedes conocen la escuela. Imagínense que se bajaron de su coche en el estacionamiento en la entrada y van corriendo a la escuela de medicina porque se les hizo tarde. Van a tardar, si normalmente hacen 45 segundos en llegar hasta allá, vamos a pensar que lo hicieron rápido, van a tardar 8% menos, 41 segundos. En lugar de 45, van a llegar en 41 segundos. 4 segundos no van a hacer la diferencia de que lleguen tarde o no lleguen tarde a la clase, la verdad. Entonces, para un sujeto normal como nosotros, que no se dedica al deporte, tomar creatina es un suplemento demasiado caro para el beneficio que nos da. Es un beneficio muy, muy escaso. Para un deportista de alto rendimiento en alta competencia, claro que le conviene porque eso puede ser la diferencia entre ganar una medalla de oro o no ganar nada. ¿Quedó más o menos claro este asunto de la creatina? Me preguntaban hace un momento que qué pasaba con la gente que toma creatina exógena. Es esto que estamos mencionando ahora. ¿Fue claro para todos o hay dudas todavía? Quedó claro. Todo bien, Sí. doctor. Todos claros. ¿Sí? Quien me preguntó de la creatina exógena, ¿le quedó claro lo que estamos platicando? Sí, doctor. Perfecto. Ok, correcto. Entonces, hay que darle su justa dimensión. No es que no sirva. Lo que pasa es que hay que ver cuánto sirve, ¿no? Y a quién le sirve. Eso es todo. ¿Para qué sirve ingerir creatina exógena? Lo bueno es que es bien cara. Los botes de creatina exógena cuestan bien caros. Bueno, ahora, quedamos que el intercambio ATP-fosfocreatina es catalizado por una enzima que se llama creatinsinasa o creatina fosfocinasa, CK o CPK en sus abreviaturas. Esta enzima es la que se encarga de convertir ATP en fosfocreatina y después, durante el ejercicio, fosfocreatina en ATP.
Bueno, vayamos un poquito más profundo con esta enzima. Existen 3 formas de esta enzima. Se llaman isoenzimas, 3 formas de la CK. Una se llama MM, que es predominantemente muscular. Una que se llama MB, que es predominantemente de corazón. Y una que se llama BB, que es predominantemente nerviosa. No quiere decir esto que el músculo no tenga MB o que el corazón no tenga MM. Sí tienen. Simplemente lo que quiero decir es que el músculo tiene predominantemente la isoforma MM, el corazón la MB y el sistema nervioso la BB. Es lo que quiero decir nada más. Hay 3 formas entonces, 3 isoenzimas, 3 isoformas de la CPK que se encuentran en este tipo de ejercicios. Entendamos pues que estos fosfágenos de alta energía son fuente energética muscular importante, claro. ¿Cuál es el problema? Que solamente alcanzan para actividades intensas por muy cortos periodos de tiempo. Solo son suficientes para lapsos muy breves de tiempo. Son muy buenas, claro. El ATP, pues claro que es bueno, y la fosfocreatina, claro. El ATP preformado y la fosfocreatina también preformada son fuente energética rápida, eficiente, pero que dura muy poquito tiempo. Por lo tanto, el músculo necesita otras fuentes energéticas para actividades más sostenidas. A lo mejor ya no tan intensas, pero sostenidas. Si corro 400 metros, ya no puedo correr a la misma velocidad que 100, pero necesito una actividad, alguna fuente energética diferente para que me dé más ATP. Finalmente necesito ATP, pero ¿de dónde obtiene el músculo más ATP? Ya dijimos que obtiene del ATP preformado y de la fosfocreatina, pero para actividades más sostenidas necesita más ATP. ¿De dónde lo va a obtener? De otras fuentes que dice aquí, eficientes y rápidas, y algunas, aunque no sean tan rápidas, que sean muy eficientes para ejercicios sostenidos. ¿Cuáles son esas fuentes que tiene el músculo? Bueno, empecemos. Los carbohidratos son una buena fuente. Se puede metabolizar más o menos rápido la glucosa por vía anaeróbica y aeróbica. Entonces, el músculo puede también en ese momento metabolizar glucosa por vía de la glucólisis anaeróbica y luego el ciclo de Krebs para dar más ATP que el músculo utiliza para su contracción. Claro, esta no es tan rápida como la otra, de modo que el metabolismo de la glucosa sirve bien para más tiempo, aunque ya no a máxima intensidad, ya a una intensidad un poquito menor, porque le toma más tiempo sintetizar ATP metabolizando glucosa que usar el ATP y la fosfocreatina preformada. ¿Está claro este concepto? Después de los fosfágenos de alta energía, el músculo utiliza carbohidratos por vía anaeróbica y por vía aeróbica. ¿Claro hasta aquí? Sí, doctor. En eso vamos entonces. Vamos a ser más profundos. A ver, el metabolismo anaeróbico de la glucosa es una fuente rápida. El problema es que produce mucho menos ATP que la aeróbica. De modo que, en orden, primero utiliza el músculo el ATP, después la fosfocreatina, luego la glucólisis anaeróbica y luego la glucólisis aeróbica o ciclo de Krebs. En ese orden los va usando. Primero ATP, luego fosfocreatina, luego glucosa anaeróbica y luego glucosa aeróbica, ciclo de Krebs. ¿Vamos bien? En ese orden los va usando como fuente energética. Vamos a ver. La vía anaeróbica del metabolismo de la glucosa puede proporcionar de medio minuto a 1 minuto y medio de máxima actividad muscular. Bueno, ya aumentamos, ¿no? Ya tenemos un parámetro un poco más grande. La vía anaeróbica de la glucosa nos proporciona ya medio minuto a minuto y medio de actividad muscular máxima. Vamos a pensar que queremos correr a máxima fuerza, lo más que podemos, durante minuto y medio. ¿Qué van a hacer los músculos? Primero usan el ATP preformado, después la fosfocreatina y luego la glucosa por vía anaeróbica. ¿Cuál es el inconveniente? Que la glucosa por vía anaeróbica termina dando ácido láctico y entonces va a haber formación de ácido láctico en los músculos que están trabajando a máxima intensidad durante ese tiempo. ¿Vamos bien hasta aquí? Metabolismo anaeróbico de la glucosa. De ahí sigue el metabolismo aeróbico. La vía aeróbica del metabolismo de la glucosa puede proporcionar varias horas
de actividad muscular, pero ya moderada. Fíjense bien. O sea, una persona normal, sin entrenamiento, difícilmente puede correr más de 1.5 minutos a velocidad máxima. Ya no va a poder, se va a cansar. Para aumentar ese tiempo tendrá que entrenarse, ¿correcto? Y tampoco va a poder correr 3 horas a velocidad máxima. Ustedes han visto, los maratonistas no corren a velocidad máxima. Ellos van midiendo sus velocidades para poder correr varias horas, porque van a utilizar sus músculos la vía aeróbica del metabolismo de la glucosa que está mencionada aquí abajo. Entonces, vamos en orden. El músculo usa primero ATP, luego fosfocreatina. Los dos se llaman fosfágenos de alta energía. Después glucosa por vía anaeróbica y luego glucosa por vía aeróbica. La última le da varias horas. El problema es que ya no es actividad muscular máxima, ya es una actividad muscular moderada. ¿Hasta aquí vamos claros? Se van haciendo el esquema en su cabeza de cómo utiliza el músculo las fuentes energéticas. Sí, doctor. Perfecto. Vamos. Ahora, ¿y los ácidos grasos? Pues créanme que las fibras musculares también obtienen energía a partir de ácidos grasos. También pueden hacer metabolismo aeróbico de ácidos grasos. Los ácidos grasos se utilizan o se metabolizan por la vía de beta oxidación, que es una vía dependiente de oxígeno también, es aeróbica. Y se metabolizan después por el ciclo de Krebs y por lo tanto requieren oxígeno. Luego entonces los ácidos grasos también son fuente energética para el músculo, pero son una fuente más tardía. No se consumen en forma importante desde el principio. Durante el reposo y el ejercicio leve, los músculos esqueléticos queman ácidos grasos junto con glucosa, en el reposo y en el ejercicio leve. Pero la beta-oxidación es un proceso lento, no puede producir ATP con la misma rapidez como para afrontar necesidades energéticas durante el ejercicio intenso. A ver, démosle una explicación a esto. Si mi objetivo al hacer ejercicio es quemar grasa, no me sirven los ejercicios intensos cortos. Esos me sirven para solamente estimular la función o formación de fosfocreatina, pero no para quemar grasa. Si yo quiero quemar grasa, necesito esfuerzos musculares leves, moderados, sostenidos durante mucho tiempo. De modo que si lo que quiero es bajar grasa, necesito un tipo de ejercicio. Si lo que quiero es entrenarme para cosas rápidas, otro tipo de ejercicio. ¿Sí quedó claro este asunto? ¿Cómo el músculo va cambiando sus fuentes energéticas? Las ponemos en orden. A ver, primero fue ATP, luego fosfocreatina, luego glucosa anaeróbica, luego glucosa aeróbica y luego ácidos grasos por vía aeróbica. ¿Quedó claro? ¿Hasta aquí está claro? Sí. Los tres primeros son anaeróbicos. ATP, fosfocreatina y glucosa anaeróbica. Y los últimos dos son aeróbicos. Requieren oxígeno. Glucosa aeróbica, ácidos grasos aeróbicos. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a verlo. Fíjense bien. Aquí lo tengo. Primero, el músculo utiliza la fosforilación directa. Primero utiliza ATP y fosfocreatina. Y esto nos da unos segundos. Después utiliza la glucosa por vía aeróbica, que ya nos da más segundos, 30, 40 segundos, hasta 1,5 minutos quedamos. Y luego ya entra la vía aeróbica, que es tanto de ácidos grasos como de glucosa, e inclusive hasta aminoácidos por vía aeróbica, y que nos puede dar horas. ¿Quedó claro? Primero se utiliza ATP performado, luego fosfocreatina, después glucosa anaeróbica, después glucosa aeróbica, y al final ácidos grasos y aminoácidos por vía aeróbica. Esta última nos da horas. El problema es que las dos primeras nos alcanzan para actividad muscular máxima y las otras solamente para actividad moderada. Si yo quiero consumir grasas, tiene que ser actividad muscular moderada, sostenida. Porque si hago actividad intensa rápida, no voy a consumir nada de carbohidratos, de ácidos grasos, de grasa. ¿Está claro esta diapositiva que está en la pantalla para todos? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Tienen más o menos claro el panorama de la fisiología muscular en ese sentido? Sí, doctor. Bien. Ok, entonces, a ver, fíjense bien. Tengo aquí cómo utiliza el músculo las fuentes energéticas. Quedamos. Un ejercicio corto de alta intensidad utiliza básicamente fosfágenos de alta energía.
Conforme empieza a pasar el tiempo, ahora el músculo utiliza vía de glicólisis anaeróbica. Y si necesita un ejercicio largo de baja intensidad, entonces consume vía aeróbica, que incluye glucosa, ácidos grasos y inclusive aminoácidos. ¿Está claro cómo es la secuencia? Primero fosfágenos, luego glucólisis anaeróbica y luego metabolismo aeróbico de glucosa, de ácidos grasos y de proteínas. Vamos a verlo de otra manera. A ver, aquí está. ¿Cuál utiliza primero de los fosfágenos? Primero utiliza el naranja, que es el ATP. Luego utiliza la fosfocreatina, en rojo. Luego utiliza la glucólisis anaeróbica, en verde. Y luego la vía aeróbica, tanto de glucosa como grasas, como proteínas, en oscuro. En ese orden es la fuente energética. Las primeras tres, 1, 2, 3, alcanzan para actividades musculares de máxima intensidad. Las otras alcanzan para mucho tiempo, pero ya no de máxima intensidad. Por eso, evidentemente, un corredor de 1500 metros corre más despacio que uno de 100 metros. No alcanzan, el de 100 metros no alcanza a mantener ese paso durante 1500 metros. Imposible. No hay manera. No hay manera de alcanzar esa intensidad que un corredor de 100 metros alcanza en los 100 metros para 1500. El de 1500 corre un poco más lento. Y el que corre 5000 un poco más. Y el que corre 10.000 menos, más lento. Y el que corre 42 kilómetros más lento todavía. Y van utilizando diferentes fuentes energéticas en sus músculos de acuerdo al tipo de ejercicio que hacen. Entenderemos que una persona que hace ejercicio intenso corto usa más las primeras tres. Una persona que hace ejercicio sostenido largo utiliza más el metabolismo aeróbico. Déjenme ponerles otra más similar. Aquí está. Primero se usa ATP, luego la fosfocreatina, luego la glucólisis anaeróbica, luego la glucólisis aeróbica y al final la lipólisis aeróbica, que nos dura horas. Vean que para que se consuma grasa, tiene que haber esfuerzos sostenidos, lentos. Si yo quiero con esfuerzos intensos, cortos, quemar grasa, no voy a quemar nada. No voy a bajar de peso. No voy a quitarme la pancita, la grasita de la panza. Para eso necesito ejercicio aeróbico. Y ustedes, los que van al gimnasio, entienden, los que saben que les gusta esto, que es diferente el cardiovascular aeróbico al otro, al de fuerza. Cada uno entrena cosas diferentes. Y debemos saber qué quiero para saber qué ejercicio debo hacer. Desde el punto de vista cardiovascular, el que me sirve es el aeróbico, no el anaeróbico. Entonces, para bajar de peso y para salud cardiovascular, el aeróbico. Para otras cosas, para fuerza, el anaeróbico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor. Doctor. Sí, escucho. Bueno, primero mi compañera. Sí, además escuchámosla. A ver. Los que hacen CrossFit, que es como intenso, nada más ocupan las tres primeras vías. Es correcto, solo las primeras vías. Así es, solo las tres primeras. Y la aeróbica muy poquitito, depende cuántos segundos lo hagan, pero la aeróbica muy poco, la aparición de la aeróbica es muy pobre, ¿sí? Claro, a partir de que lo entrenan, lo que va pasando es que aumentan el porcentaje de participación de la aeróbica, pero en los de intensidad como el CrossFit, básicamente son las tres primeras, básicamente, así es. ¿Sí? Ok, muchas gracias. De nada. ¿Otra pregunta? No, doctor, era similar. Algo similar. Bueno, ¿alguna otra pregunta de alguien? Sí, doctor. ¿Escucho? Por ejemplo, si alguien tiene una dieta baja en carbohidratos, o por ejemplo un día Fíjate no... que eso lo voy a abordar en una diapositiva adelante, para que lo veas. Lo de la dieta baja en carbohidratos. Ahorita voy a poner una diapositiva justo de lo que ocurre con una dieta baja en carbohidratos. Y vamos a platicar qué consecuencia tiene. ¿Sí? Sí, lo vamos a ver ahorita, lo menciono ahorita adelante. Tenme un poco de paciencia. ¿Algo más? Ok. Ahora, en esta diapositiva que tenemos ahí, quiero que se fijen en algo. Vean que termina con lipólisis aeróbica. No incluye metabolismo aeróbico de aminoácidos. Déjenme plantear una idea ahorita, desde ahora, y la voy a recalcar en unos momentos. Las proteínas no son una fuente de energía que el músculo utilice habitualmente. El músculo casi no usa aminoácidos como fuente energética. Utiliza ATP, fosfocreatina,
glucosa y grasas. Y solamente en casos extremos utiliza aminoácidos. De modo que los aminoácidos no son una fuente eficiente de energía para los músculos. ¿Correcto? Como se ve aquí en la diapositiva. Bueno, a ver, ¿qué significa esto? A ver, la fosfocreatina es muy útil, muy eficiente para dar ATP, 100. La glucosa, por vía anaeróbica, es, digamos, la mitad. Ya por vía aeróbica y la grasa por vía aeróbica son menos eficientes. ¿Qué quiere decir? Que la fuente más rápida de ATP, después del ATP mismo, es la fosfocreatina. Después, glucosa por vía anaeróbica. Después, glucosa por vía aeróbica y luego grasas. La ventaja de las últimas dos es que pueden durar mucho tiempo. Las de arriba, las tres de arriba, bueno, estas dos más el ATP, duran muy poquito tiempo. ¿Correcto? Las dos primeras, sobre todo la de vía glucosa anaeróbica, produce ácido láctico. Las otras producen más bien CO2. ¿Quedó claro? Ahora, hay un dato más que está aquí que quiero recalcar. A ver, estamos hablando de glucosa por vía aeróbica y anaeróbica. ¿Todo bien hasta aquí? Primero utiliza la vía anaeróbica y luego la aeróbica. Pero ojo, ¿de dónde toma el músculo la glucosa? La glucosa la puede tomar de dos lugares. Uno, el glucógeno que tiene almacenado. Recuerden que el músculo almacena glucógeno. Entonces puede romper el glucógeno, la glucogenólisis, y dar glucosa y metabolizar la glucosa por vía anaeróbica y aeróbica. Esa es una fuente. Y la otra fuente es la glucosa sanguínea. Repito, la glucosa que está marcada aquí, en los renglones 2 y 3, aquí, el músculo la puede tomar de dos lugares. El glucógeno que tiene almacenado en su propia estructura, el músculo almacena glucógeno. Y dos, la glucosa sanguínea. Vamos a analizar también este punto. A ver, fíjense bien. ¿Qué utiliza primero el músculo? Utiliza primero el glucógeno muscular y después la glucosa sanguínea. Entonces, ya podemos hacernos un panorama completo. A ver, ¿cuáles son las fuentes energéticas del músculo? Primero ATP, luego fosfocreatina, luego glucógeno muscular para glucosa anaeróbica y luego para glucosa aeróbica. Y un poquito después del glucógeno muscular, la glucosa sanguínea, primero anaeróbica y luego aeróbica. Y al final, ácidos grasos en forma aeróbica. ¿Quedó claro el panorama completo de cómo utiliza el músculo los diferentes sustratos para tener energía? ¿Quedó más o menos claro para todos? Vean que el glucógeno muscular lo utiliza desde los primeros minutos. En cambio, la glucosa sanguínea realmente empieza pues, más adelante, ¿no? Varios minutos después. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. Bueno, ok. Y un dato más, lo que se llama The Wall, así como la canción de Pink Floyd, The Wall, el punto en el cual el músculo ya solo usa ácidos grasos se llama The Wall, la pared. ¿Después de cuánto tiempo de actividad el músculo ya solo usa ácidos grasos como fuente energética? Entre 200 y 300 minutos. O sea que para que yo consuma nada más grasa, tengo que durar haciendo ejercicio mucho tiempo. Y eso no es posible en la vida diaria. ¿Quién no nos puede hacer más de 200 minutos de ejercicio diario? Imposible, ¿no? Solamente que no estudiamos y que no hagamos nada. Entonces, ojo, hay que entender que el consumo de grasa por ejercicio tiene que ser un proceso sostenido, constante, que puede llevar varias semanas. No pensemos que porque yo haga ejercicio aeróbico de aquí a mañana voy a bajar 3 kilos de peso de grasa. No va a pasar. Necesito tener un programa de ejercicio que me dure semanas para que yo baje de peso. Y sí es muy eficiente, ¿eh? Sí es muy eficiente un programa de ejercicio sostenido. No existe un ser humano que no pueda bajar de peso si hace un programa correcto. Cuando no baja de peso es porque el programa no está bien diseñado, porque su dieta no está bien diseñada. Pero cualquier ser humano puede bajar de peso haciendo un programa de ejercicio correcto con una alimentación
Correcta, el que quieran, el que quieran. Bueno, y aquí está lo de la dieta que me preguntaban. Fíjate bien. Mira el efecto en el glucógeno muscular en la dieta. Si tengo una dieta alta en carbohidratos, ve qué pasa con el glucógeno muscular. Se mantiene más o menos alto. Si mi dieta es baja en carbohidratos, ¿qué va a pasar? Mi glucógeno muscular se va a bajar. Y entonces eso significa que mi capacidad para usar glucógeno muscular va a disminuir. Y por lo tanto, voy a tener buen ATP, buen fosfato de alta energía, pero ¿te acuerdas cuál es la tercera fuente muscular? El glucógeno muscular. Entonces, mi capacidad de hacer ejercicios intensos rápidos va a reducirse. La respuesta a tu pregunta, ¿qué pasa con las dietas bajas en carbohidratos? Reducen la capacidad del sujeto de responder a respuestas musculares intensas y rápidas después de 10 a 15 segundos. Después de eso, su capacidad disminuye. A lo mejor es muy rápido de corriendo los primeros 10 segundos, 15, y de ahí ya no puede correr con la misma rapidez porque no tiene glucógeno muscular. ¿Sí quedó claro este asunto de la dieta que me preguntaban? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Ahí está. Déjenme platicarles un punto que siempre me gusta comentarles. Cuando uno empieza a ir a los gimnasios, se encuentra a los instructores que saben mucho de ejercicio. Sin embargo, ¿qué tanto sabrán de esto que estamos platicando ahora? ¿Qué tanto sabe un instructor de gimnasio del metabolismo muscular? Sabe muy poco. Y entonces, eso significa que su asesoría es más bien empírica. Ellos no tienen estos conocimientos. Ustedes, como estudiantes de medicina y médicos después, deberán, si van a los gimnasios, completar la información que su instructor les dé con esta información que ustedes tienen de fisiología muscular para hacer un programa más eficiente de ejercicio para cada uno de ustedes. Complétenlo, porque insisto, todo esto que estamos discutiendo hoy, un instructor del gimnasio no lo sabe. Jamás lo ha analizado, porque aparte no sabe bioquímica, porque aparte no sabe qué es la glucólisis anaeróbica, porque no sabe qué es el ATP, porque no sabe qué es el ciclo de Krebs, no sabe nada qué es el glucógeno muscular. Entonces, es un conocimiento muy empírico. Útil, claro, bueno, sí, pero incompleto. Entonces, nosotros como médicos o como estudiantes de medicina, sabiendo esto, podemos completar esa información para tener un programa de ejercicio mucho más eficiente para alguna persona en particular. ¿Ok? Bueno, vean este dato interesante. En reposo, el músculo utiliza 60% de energía procedente de grasa y 40% de carbohidratos. Conforme la intensidad del ejercicio aumenta, ¿qué va pasando? Que usa menos grasa y más carbohidratos. En un ejercicio de máxima intensidad, utiliza básicamente carbohidratos. Por eso, no es razonable que le digan a una persona que va a hacer un ejercicio intenso que no coma carbohidratos, que lo dejen sin carbohidratos toda la semana. ¿Por qué? ¿Y con qué se va a mantener su esfuerzo intenso, aunque sea corto, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, si no tiene carbohidratos? ¿De dónde va a sacar energía ese músculo? De los carbohidratos. Hay que darle carbohidratos. Hay que darle un carbohidrato en cantidades razonables. Tampoco lo vamos a inundar de carbohidratos, pero quitárselos por completo no es una idea razonable, porque los va a necesitar para su ejercicio como fuente energética, para glucólisis anaeróbica y para glucólisis aeróbica en los tiempos que ya hemos mencionado. De hecho, ustedes recuerden, ¿qué les dan a los corredores de fondo? ¿Los hidratan con qué? Con Gatorade. ¿Qué tiene el Gatorade? Glucosa. Además tiene, por supuesto, sodio, cloro y agua, pero tiene glucosa. ¿Por qué les dan glucosa? Pues porque necesitan sostener la glucólisis aeróbica y anaeróbica que el músculo está haciendo en esos casos en ejercicios sostenidos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, entonces, en un ejercicio corto de 6 segundos, ATP. Si llevamos 10, 12 segundos, ya se utiliza fosfocreatina. Si ya llevamos 30, 40 segundos, ya es glucólisis anaeróbica, un poco más, glucólisis aeróbica, y al final en horas, glucólisis aeróbica y lipólisis aeróbica. Es el orden en el cual vamos usando las fuentes energéticas. Y de nuevo, no aparecen las proteínas. A ver, fíjense bien. Uso energético en un ejercicio de intensidad media. Perdón, me pasé esta. Uso energético de un ejercicio de intensidad alta. Cuando alguien hace una intensidad corta, intensa, ¿qué quema? Vean.
glucógeno muscular. Y luego, un poco glucosa plasmática, ácidos grasos y otras fuentes de grasa. Pero vean que la principal fuente energética en un ejercicio intenso, además del ATP y la fosfocreatina, es el glucógeno muscular. Si yo tengo una dieta baja en glucosa, voy a bajar este glucógeno muscular y por tanto voy a disminuir mi capacidad de ejercicios intensos cortos. Ahora, el ejercicio mediano. Vean aquí qué pasó. Bajó la cantidad de glucógeno muscular y aumentamos la glucosa plasmática, los ácidos grasos y otras fuentes de grasa. Bajamos la glucosa, el glucógeno muscular. Y si utilizo un ejercicio de baja intensidad, vean, fíjense cuáles son los más grandes. Ácidos grasos y otras fuentes de grasa. Entonces, si yo lo que quiero es bajar grasa, necesito ejercicio de baja intensidad sostenido. Tiene que ser sostenido. Si yo hago ejercicio de baja intensidad 10 segundos no sirve para nada. Lo tengo que hacer durante muchos minutos, 30, 60 minutos cuando menos, todos los días, para que yo tenga un efecto real sobre las grasas. Ejercicio aeróbico, intensidad baja, 30, 60 minutos cuando menos, todos los días, y sí voy a perder grasa. Si no hago este ejercicio, no voy a perder grasa y no voy a bajar de peso por grasa. A lo mejor bajo de peso por deshidratación u otras cosas, pero no por grasa. ¿Correcto? ¿Quedó claro este tipo de esquemas del consumo energético por parte del músculo con diferentes ejercicios? ¿Alguna duda? Queda bien, doctor. Perfecto. Okay. Ahora, volvemos a las proteínas. Las proteínas no constituyen normalmente una fuente significativa de energía. Realmente las proteínas se usan para sintetizar proteínas contráctiles. Acuérdense que el músculo está lleno de proteínas contráctiles, actina, miosina, titina, todas las que dijimos. Bueno, pues estas son aminoácidos. Entonces, el músculo usa las proteínas, los aminoácidos, para sintetizar sus proteínas, no tanto para producir ATP. Las proteínas son, por lo tanto, una mala fuente de energía en los músculos. Los músculos utilizan otras fuentes, ya quedamos, ATP, fosfocreatina, glucólisis anaeróbica, glucólisis aeróbica, primero glucógeno muscular y luego glucosa sanguínea, y al final lipólisis aeróbica. Prácticamente proteínas no. ¿Claro el panorama del metabolismo muscular? ¿Alguna duda de todo esto? ¿Alguna duda de todo este asunto del metabolismo muscular? ¿No hay dudas? Todo claro. No, doctor, todo bien. Perfecto. Vamos a abordar otro tema, que es la fatiga. Ok, ya dijimos cómo funciona el metabolismo muscular, pero ¿por qué nos cansamos? ¿Por qué aparece fatiga? A ver, uno pensaría primero en las reservas de ATP. A ver, vamos a hablar de esto rápidamente. Durante el ejercicio intenso se consumen grandes cantidades de ATP muscular. Si uno pensaría, pues se fatiga uno porque se acaba el ATP. Fíjense qué curioso. En estos casos, solamente se utiliza el 30% del ATP disponible. Entonces, no se agota el ATP. En realidad, la fibra muscular no agota su ATP, utiliza solo el 30%. Por lo tanto, yo puedo concluir que el consumo de ATP es una razón para la presencia de fatiga muscular, pero no es la única. Porque realmente le queda mucho ATP al músculo. Debe haber otras razones que expliquen la fatiga muscular, además del consumo de ATP. Esta es una, pero no la más importante. Bueno, para abordar el tema, vamos a definir qué es fatiga muscular. A ver, fatiga muscular es aquella situación en la que un músculo ya no puede generar o sostener la producción de fuerza esperada. Pierde su fuerza. Ya no puede sostenerla de esa manera. ¿Correcto? Entonces, depende de varias cosas. Ok. Bueno, entonces, depende de la fatiga, de intensidad y duración de la actividad contráctil, de la utilización del metabolismo aeróbico o anaeróbico, de la composición del músculo y del nivel de estado físico del individuo. A ver, vamos a tratar de aclarar todos esos puntos para darles una base más médica, más entendible. ¿De qué depende que el músculo se fatigue? Ya mencionamos que sí participa el consumo de ATP. Y pensaría uno que otro factor es la acumulación de ácido láctico. ¿Es real?
Pero hay otros factores que generan fatiga muscular y que de hecho son más importantes para este efecto. A ver, vamos a verlo, fíjense bien. Los mecanismos de fatiga se clasifican en cansancio de origen central y cansancio de origen periférico. Primera cosa, vamos a explicarlos. El cansancio o fatiga muscular se origina más en el periférico. Déjenme explicar cada uno para que entendamos de qué se trata. El cansancio central es aquella sensación subjetiva, fíjense bien, subjetiva de fatiga y el deseo de cesar la actividad. O sea, cuando hacemos ejercicio y como que nos aburrimos y decimos, no, ya me cansé, ya no quiero. Es más bien como aburrimiento. Es una sensación subjetiva. Depende del sistema nervioso central, de nuestra conciencia. Y esta forma de cansancio precede al cansancio periférico, al cansancio real del músculo. Entonces, primero me sobreviene mi sensación de aburrimiento y después realmente el cansancio muscular. Cuando ustedes hagan ejercicio, si quieren realmente tener un panorama efectivo de ejercicio, tienen que derrotar al cansancio central. Tienen que sobreponerse a ese aburrimiento, decir, ya me aburrí, no, voy a seguir mi programa como debe ser, tampoco voy a quebrarme los músculos, pero debo sobreponerme a ese cansancio central inicial que es tan solo una sensación subjetiva de aburrimiento que estamos mencionando aquí. ¿Correcto? ¿Hasta aquí está claro esto? Para abordar el cansancio como tal, de origen periférico, el muscular como tal. ¿Sí quedó claro este asunto de la fatiga central? Sí. Perfecto. Vamos entonces. El cansancio de origen central es como una forma de proteger los músculos. Mi cuerpo me dice, no, ya no hagas más porque a lo mejor te vas a lesionar. Esa es una forma. Cuando yo me entreno, puedo vencer mi cansancio central, seguir entrenando siempre y cuando no rompa mis músculos con un programa correcto. Bien. Ahora, podríamos pensar que la acetilcolina podría ser un factor. ¿Por qué la acetilcolina? Porque la acetilcolina funciona en la transmisión neuromuscular, pero realmente no es un factor. Ahorita no sabemos mucho de acetilcolina, vamos a abordarlo en el siguiente tema, la unión neuromuscular, y vamos a abordar la acetilcolina. Pero de entrada hoy, para la fatiga, la acetilcolina no cuenta. Vamos a ver qué sí cuenta. A ver, aquí están. Los factores que contribuyen al cansancio periférico son, fíjense bien, agotamiento de los depósitos de glucógeno, más que de ATP, los de glucógeno muscular, elevación del fosfato inorgánico en el líquido intracelular, disminución de la concentración de potasio en el líquido intracelular y aumento en el líquido celular. Fíjense entonces que básicamente el músculo se fatiga por que se agota el glucógeno, se eleva el fosfato dentro de las células, baja el potasio en las células y aumenta en el celular. Esos son los cambios que se ven en la fatiga muscular. Y aquí hago dos precisiones. La primera, hace un rato preguntábamos del glucógeno. Dijimos, las dietas bajas en carbohidratos depletan los depósitos de glucógeno. Entonces, ¿qué hacen las dietas bajas en glucosa? Hacer que haya más fácil fatiga muscular. Más fácil. Y luego hay consecuencias electrolíticas. Aumenta el fosfato inorgánico dentro de las células, baja el potasio en las células y aumenta fuera de las células. Y la siguiente consideración es, y no aparece el lactato, el ácido láctico. Ahorita lo voy a mencionar adelante. De entrada, quiero que guarden estos 4 factores. Depósito de glucógeno bajo, elevación de fosfato inorgánico intracelular, depresión de potasio intracelular, aumento de potasio intracelular y la depresión de ATP que habíamos mencionado antes. Llevamos 5 factores de fatiga muscular. Estos 4 que están ahí y la depresión de ATP. Completamos. El fosfato inorgánico lo que hace es que hace lenta la liberación del fosfato de la miosina. Es decir, hace torpe la contracción muscular. ¿Se acuerdan? Que tiene que liberarse el fosfato para que la miosina haga su golpe de fuerza. Entonces, si el fosfato inorgánico bloquea este paso, hace al músculo ineficiente. Y la alteración del potasio lo que hace es que altera la liberación de calcio. Y ya decíamos que el calcio se necesita para unirse a la troponina, para que la troponina jale a la tropomiosina, libere los lugares de unión de la actina, y de esta manera haya unión actina-miosina. Ya lo sabemos todo desde la clase de ayer. Entonces, fosfato y potasio tienen efectos específicos sobre pasos de la contracción muscular
y al alterarse ocasionan fatiga muscular. Y decíamos del ácido láctico. Puede ser influida por ácido láctico y acidosis local en la fibra muscular. Pero esto ocurre básicamente en la fatiga extrema. En resumen, tenemos 6 factores que explican la fatiga muscular. Depresión de ATP, acumulación intracelular de fosfatos, depresión intracelular de potasio, acumulación extracelular de potasio, depresión de glucógeno y acumulación de ácido láctico. Son 6 factores. ¿Los repetimos? Depresión de ATP, depresión de glucógeno, acumulación intracelular de fosfatos, disminución intracelular de potasio, aumento extracelular de potasio y acumulación de ácido láctico. Esta última particularmente importante en la fatiga extrema. ¿Quedó claro este panorama de la fatiga que estamos mencionando? ¿Alguna duda de la fatiga extrema? ¿No hay? Sale. De nuevo, entonces, pensemos. Ejercicio intenso. Primero, fosfocreatina, 10 segundos. Luego el metabolismo anaeróbico, que produce más ATP y que se utiliza básicamente glucosa. Y luego al final, el aeróbico, que puede dar energía por horas. Ya quedamos que puede ser de glucosa y que puede ser de grasas. La glucosa primero se obtiene del glucógeno y después de la glucosa sanguínea. Así resumimos todo lo que hemos dicho hasta ahorita. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda de todo esto? ¿Alguna duda? No, doctor. Perfecto. No. Vean, por ejemplo, aquí. Este hombre, el sprinter, 8 a 10 segundos. ¿Qué utiliza? Fosfágenos de alta energía, ATP y fosfocreatina. Este nadador, 1 minuto y medio, glucólisis anaeróbica. Y este corredor de maratón, respiración aeróbica. ¿Correcto? Entonces, van cambiando sus fuentes energéticas dependiendo del tipo de ejercicio que hacemos. En los más intensos, los fosfágenos; en los intermedios, la glucólisis anaeróbica; y en los más largos, glucólisis aeróbica y lipólisis aeróbica. Creo que tenemos el panorama completo de cómo funciona el ejercicio y el metabolismo muscular, ¿es correcto? Bueno, entonces vean, por ejemplo, en una persona que corre 100 metros, 50% de su energía viene de la fosfocreatina y el ATP y 50% de la glucólisis anaeróbica, que se convierte en ácido láctico. Y en 800 metros, vean cómo cambia. Solo el 5% es por los fosfágenos, ya un 65% es glucólisis anaeróbica y un 30% por glucólisis aeróbica. Y en cambio en un maratonista, prácticamente la contribución de la fosfocreatina y la glucólisis anaeróbica es nada, y realmente lo que participa es la glucólisis aeróbica, la conversión de glucosa de otras fuentes, como el glucógeno hepático, 10%, y luego el ácido graso, 20%. Vean entonces cómo va cambiando la fuente energética dependiendo del tipo de ejercicio. Uno intenso, 100 metros, uno intermedio, 800, y uno sostenido como el maratón. Cómo van utilizando diferentes fuentes energéticas los músculos para generar esa energía que necesitan para su contracción y relajación. Un dato interesante es esto. ¿Qué tanta energía almacenada tenemos en nuestro organismo? Vean, en un sujeto de 70 kilogramos no obeso, él tiene glucógeno hepático más o menos 240 calorías, glucógeno muscular 1400, glucosa sanguínea apenas 60 calorías, pero ven en grasa subcutánea, 70,000 calorías. Entonces, si yo voy a hacer un esfuerzo corto, pues me va a servir con el glucógeno muscular y el fosfágeno de alta energía. Pero si voy a hacer un esfuerzo largo, voy a necesitar las calorías procedentes de la grasa. ¿Ok? ¿Y las proteínas? Las proteínas cuentan con unas 30,000 calorías. Realmente no son una buena fuente energética para el músculo. Realmente comparemos. Tejido adiposo 80,000, las proteínas musculares 30,000. Entonces, realmente las proteínas musculares no son una buena fuente energética para el músculo. Realmente el músculo utiliza otras fuentes que están aquí arriba, las hemos mencionado todas:
glucógenos hepático, glucosa sanguínea, glucógeno muscular, ácidos grasos, triglicéridos, triglicéridos musculares, tejido adiposo, etc. Todo esto es lo que usa el organismo para su músculo. Y entendamos esta nota clave. Dice, el músculo esquelético en reposo metaboliza ácidos grasos y almacena glucógeno. Durante la actividad leve, los músculos pueden generar ATP a través de la ruptura aeróbica de carbohidratos, lípidos o aminoácidos. En niveles pico de actividad, la mayor parte de la energía proviene de reacciones anaeróbicas que generan ácido láctico y, por supuesto, agreguemos del consumo de los fosfágenos de alta energía. Esta diapositiva, que además es nuestra clase de inglés de hoy, es un resumen de lo que hemos mencionado hasta ahorita. Digamos, estamos sintetizando en unas cuantas líneas todas las ideas que hemos plasmado en los últimos 60, 80 o 90 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Para alguien alguna duda, alguna cosa que no haya quedado clara? ¿No? Sale. Vamos a seguir con el siguiente, vamos a completar la clase con este último punto. La clasificación de fibras musculares. A ver, hemos hablado del músculo en general, pero ¿todas las fibras musculares son iguales? No. Hay histológica funcionalmente, 3 tipos de fibras musculares. La primera es las fibras oxidativas de contracción lenta, que se llaman tipo 1. Segundo, las oxidativas glucolíticas de contracción rápida, tipo 2A. Y luego, las glucolíticas de contracción muy rápida de 2B. A ver, explico. Las primeras utilizan solo metabolismo aeróbico. Las de en medio utilizan mezcla de aeróbico y anaeróbico. Y las de abajo, solo metabolismo anaeróbico. ¿Quedó claro? Las de arriba, metabolismo aeróbico. Las de en medio, mezcla aeróbico-anaeróbico. Y las de abajo, solo anaeróbico. ¿Correcto? En ese sentido, me puedo preguntar, en un ejercicio largo, ¿cuáles uso? Uso más las primeras. En un ejercicio intermedio, ¿cuáles uso? Las fibras de en medio. En un ejercicio corto, ¿cuáles uso? Las fibras de abajo. ¿Sí quedó claro esta explicación inicial de las fibras musculares para todos? ¿Sí? Doctor. Sí, doctor. Ok, ¿ninguna pregunta? Sí, doctor. A ver. Sí, a ver. Las fibras tipo 1 son predominantemente aeróbicas. Las tipo 2 son aeróbico-anaeróbicas. Y las tipo 3 son anaeróbicas. ¿Es correcto? Metabolismo aeróbico arriba, mezclado en medio, anaeróbico abajo. Las de arriba me sirven para ejercicios largos, las de en medio para ejercicios intermedios y las de abajo para ejercicios cortos. De modo que un músculo debe tener de las 3 para poder tener actividades cortas e intensas, para actividades intermedias y para actividades largas. ¿Quedó claro hasta aquí? Sí, doctor. Gracias. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok, perfecto. Entonces, habiendo partido de esto, déjenme hacer algunas aclaraciones. A ver, las fibras de contracción rápida y muy rápida, las que son 2 y 3, dividen 2A y 2B, dividen el ATP más rápidamente. Lo utilizan más rápido, por eso se usan para ejercicios cortos o intermedios. Se debe a que la actividad de la ATPase es muy, muy eficiente. Rompen el ATP muy rápido. Las fibras 2A y 2B. Las rápida y muy rápida también bombean el calcio más rápido. Entonces, hacen su trabajo más rápido. Son muy eficientes para ejercicios cortos e intensos o intermedios. ¿Cuáles son esas fibras? Las 2A y las 2B. ¿Correcto? Son las que hacen esto. Desdoblan rápido el ATP y bombean rápido el calcio al retículo sarcoplásmico. Bien. Estas mismas solo se pueden utilizar intermitentemente porque se fatigan muy rápido, porque la reserva de glucógeno se puede adaptar o se puede acabar rápidamente. En cambio, las de contracción lenta, pueden actuar durante muchas horas. Son las que se usan, por ejemplo, para mantener la postura, para ponerse de pie, para caminar. Son las que se usan para esfuerzos musculares
lentos y sostenidos. Repito, las 1, esfuerzos musculares lentos y sostenidos. Las 2A, esfuerzos musculares intermedios. Y las 2B, esfuerzos intensos y cortos. ¿Está claro este asunto de las fibras musculares? ¿La 2B de qué dijo, doctor? Perdón. Intermedios. Esfuerzos musculares intermedios. Ni tan sostenidos ni tan intensos. ¿Sí? Intermedios. Ok, gracias. ¿Correcto? ¿Algo más? Vale. Ahora, entonces, las fibras glucolíticas 2B, las 2B, utilizan predominantemente, quedamos, glucólisis anaeróbica. Son fibras anaeróbicas. Por este motivo se fatigan con mayor facilidad. Las oxidativas y las glucolíticas oxidativas, las 1 y 2 y 1A, utilizan metabolismo aeróbico y las 2A también utilizan anaeróbico. Quedamos que las 1 son aeróbicas, las 2A mezcla y las 2B anaeróbicas. En ese sentido, ¿cuáles se fatigan primero? Las 2B. Después, las 2A y después la 1. Se fatigan primero las 2B, luego las 2A y luego las 1. ¿Cuáles pueden facilitar ejercicios intensos? Las 2B, pero como se fatigan son cortos. ¿Cuáles pueden facilitar ejercicios sostenidos? Las 1, que no son tan intensos, pero duran mucho tiempo trabajando. ¿Claro este asunto de la explicación de cómo funcionan? Las 2A y la 1 son más resistentes a la fatiga que las 2B, sin duda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta este punto? ¿No? Bueno. Las fibras 1 y 2A son eficientes para actividad muscular moderada y sostenida. Las 2A para moderada, las 1 para sostenida. Y en cambio, las 2B para actividades cortas quedamos. Las fibras glucolíticas 2B son eficientes para actividad muscular intensa y breve. Ahora repetimos varias veces lo que hemos dicho de las 3 fibras musculares que existen, con el tipo de metabolismo de cada uno de ellos. Ya saben ustedes el metabolismo de las fibras musculares. Bien. Ahora, una cosa interesante es esto. Fíjense este dato tan interesante. Cada uno de nosotros tiene diferentes proporciones de cada fibra muscular. Habrá personas que tengan más 1, otros que tengan más 2A y otros 2B. Eso está determinado genéticamente. Entonces, habrá personas que de nacimiento tienen más fibras para ejercicios sostenidos. Y habrá personas que de nacimiento tienen más fibras para ejercicios cortos. Eso ya está genéticamente determinado. La proporción de fibras musculares puede modificarse con el entrenamiento físico, pero solo moderadamente. A ver, explico esto. Por lo tanto, una conclusión importantísima. Estamos genéticamente determinados para tipos de ejercicio específico. Lo digo de otra forma. Aquel sujeto que nace con más fibras 1, esa persona será apto para ejercicios largos, para hacer maratón. En cambio, el que nace con más fibras 2B será mejor para los ejercicios cortos, para correr 100 metros. Por eso existen personas más rápidas que otras. ¿Quiénes son los más rápidos? Los que tienen más fibras 2B. ¿Pero quiénes son los que más aguantan? Los que tienen más fibras 1. Si entrenamos a una persona que tiene fibras 1 para hacer ejercicios rápidos, pues va a mejorar, pero nunca va a alcanzar a ser un atleta de alto rendimiento. Si entrenamos a una persona que tiene más fibras 2B para correr el maratón, pues a lo mejor lo corre, pero nunca va a ganar una medalla de oro. Es decir, cada ser humano genéticamente ya está predispuesto para qué tipo de ejercicio va a realizar. ¿Correcto? Entonces, por eso de repente entendemos por qué tantos jamaiquinos son veloces. Pues porque en su genética de Jamaica tienen muchas fibras 2B. Muchas fibras. Y en cambio, los africanos tienen muchas fibras 1 y son buenísimos para las carreras de fondo. ¿Correcto? Y los dos son de raza negra. Sin embargo, los africanos funcionan mucho mejor en las carreras de fondo y los jamaiquinos en las carreras cortas. Porque genéticamente tienen cada uno de ellos su
determinación de cuáles fibras tienen. Y eso no se puede cambiar a voluntad. No puedo yo, porque se me pegue la gana, fabricar un maratonista o fabricar un corredor de 100 metros. Tengo que aprovechar sus características congénitas, descubrirlas y aprovecharlas para entrenarlo en lo que debe ser entrenado. No puede ser igual para todas las personas. Y por eso entendemos que hay personas que corren más rápido que otras. ¿Quiénes corren más rápido? Los que tienen más fibras 2B. ¿Quiénes aguantan más? Los que tienen más fibras 1. ¿Quedó claro? ¿Está claro este concepto de la determinación genética para el tipo de ejercicio que podemos hacer? ¿O hay alguna duda? ¿No? Sale. El metabolismo oxidativo de las fibras 1 y 2A requiere oxígeno, porque tiene metabolismo aeróbico. Las fibras musculares tienen un sistema específico para favorecer la captación de oxígeno. Fíjense, vamos a pasar a un punto más. Hemos dicho que las fibras 1 y 2A usan metabolismo aeróbico. La 1, prácticamente todo aeróbico, y las 2A, parte. Necesitan oxígeno. Pues, ¿qué creen? Que estas fibras, las 1 y las 2A, tienen un sistema de captación de oxígeno para permitir el metabolismo aeróbico. ¿Qué sistema es este? ¿Cuál es ese mecanismo que permite que las fibras 1 y 2A capten más oxígeno que las 2B y por lo tanto tengan metabolismo aeróbico mejor que las 2B? Ese mecanismo se llama mioglobina. Explico la mioglobina. A ver, vamos para allá. La mioglobina es una proteína. Se encuentra dentro de las fibras musculares. Ahora, pensemos. La mioglobina capta oxígeno. Favorece el metabolismo aeróbico. Entonces, de los 3 tipos de fibras que mencionamos, ¿cuál tendrá más mioglobina? La que es más aeróbica, la tipo 1. ¿Cuál tendrá una cantidad intermedia de mioglobina? La que es intermedia aeróbica, las 2A. ¿Y cuál tendrá menos mioglobina? Pues la que es más anaeróbica, la fibra 2B. ¿Quedó claro este concepto de la mioglobina? La mioglobina no se distribuye igual en las fibras musculares. Las 1 tienen más, las 2B un grado intermedio, perdón, 2A intermedio, y las 2B muy poquita mioglobina. Eso hace que la fibra 1 pueda tener mucho metabolismo aeróbico, la 2A regular y la 2B prácticamente nada. ¿Quedó claro este asunto? ¿Ya la mioglobina para todos? Doctor. Perfecto. Entonces, la mioglobina, fíjense, es capaz de captar oxígeno similar a la hemoglobina. Recuerden ustedes que en la sangre el oxígeno se transporta primariamente pegado a la hemoglobina. Bueno, pues la mioglobina también capta oxígeno de manera muy similar a la hemoglobina. Es como si el músculo tuviera su propia hemoglobina para captar oxígeno en las fibras 1 y 2A. En las 2B casi nada. Las fibras oxidativas 1 y 2A tienen mayor cantidad de mioglobina que las 2B, acabamos de decirlo, porque las 1 y 2A sí tienen metabolismo aeróbico y las 2B no. Entonces hay más mioglobina en las fibras 1 y 2A, y esta mioglobina capta oxígeno de manera similar a lo que hace la hemoglobina. Pero hay más datos interesantes. Fíjense en este dato. La mioglobina tiene un color rojizo. Entonces, el color rojizo de los músculos se debe a la mioglobina, ¿correcto? Sin embargo, si yo sé que hay fibras que tienen más mioglobina que otra, yo sé desde ahora que habrá músculos más rojos que otros. ¿Cuáles músculos van a estar más rojos? Los que tienen más mioglobina. ¿Cuáles van a estar más pálidos? Los que tienen menos mioglobina, ¿correcto? Las fibras oxidativas 1 y 2A tienen un color rojizo, músculo rojo, por su alto contenido de mioglobina. Y en cambio, las 2B tienen un color blanquecino, músculo blanco, por su menor contenido de hemoglobina. Si ustedes ven una biopsia y una fotografía, microfotografía del músculo, se ve. Vean esto. Si se fijan, es un músculo, un solo músculo. Pero si se fijan que tiene diferentes colores, ¿cuáles están más rojas? Esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. ¿Y cuáles están más pálidas? Las en medio. ¿Qué significa eso? Que estas de aquí tienen más mioglobina. Seguramente estas de aquí son fibras 1 o 2A y las otras son músculos con fibras 2B. ¿Quedó claro este asunto ahora incluso con la diapositiva? ¿Cómo las mismas fibras musculares, las células, pueden tener diferentes contenidos de mioglobina? ¿Está claro?
Sí, doctor. Y entonces podemos concluir, si un músculo tiene más fibras pálidas, significa que es más eficiente para trabajos intensos y cortos. Si por el contrario un músculo tiene más fibras rojas oscuras, es más eficiente para trabajos largos sostenidos. ¿Está claro? Y eso está determinado genéticamente. Genéticamente, nuestro cuerpo ya sabe qué porcentaje de nuestras fibras musculares serán rojas y cuáles serán pálidas. Por lo tanto, ya desde que nacemos, estamos determinados para hacer ejercicio sostenido largo o ejercicio rápido intenso, para correr un maratón o 10 kilómetros o para correr 100 metros. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eso significa que no todo el mundo puede competir en 100 metros, como no todo el mundo puede ser triatlonista. No todo el mundo puede participar en un Ironman. En Ironman pueden participar las personas que tengan muchas fibras rojas. Y en cambio en 100 metros pueden participar los que tengan muchas fibras pálidas. Claro, no le voy a hacer una biopsia a nadie para saber si tiene más pálidas que rojas. Digo, si no lo voy a hacer. Entonces hay que buscar sus cualidades. Aquel que desde niño entiendo que corre muy rápido, ese seguramente tiene más fibras pálidas. Hay que entrenarlo para carreras cortas. Y en cambio el que desde niño veo que aguanta más, hay que entrenarlo para ejercicios sostenidos. A lo mejor él sí va a poder hacer el Ironman cuando sea adulto. ¿Es correcto? No depende nada más del entrenamiento. También depende de las condiciones genéticas ya determinadas desde el nacimiento. Vean esta diapositiva. Aquí tengo arriba un músculo que está predominantemente conformado por fibras rojas, mucha hemoglobina, y aquí abajo pálidas. Este músculo de aquí arriba es apto para actividades sostenidas y el de abajo para actividades cortas. Entonces, esta determinación está genéticamente puesta. Con el ejercicio la puedo cambiar muy poco. Si yo hago ejercicio, por ejemplo, el de aquí arriba, hace ejercicios de 100 metros, a lo mejor aparecen algunas fibras pálidas, pero sigue habiendo predominio de rojas. Y el de aquí abajo, si lo entreno para maratón, aparecen algunas fibras rojas, pero va a haber predominio de pálidas. El de arriba siempre será mejor para maratón y el de abajo siempre será mejor para 100 metros. ¿Quedó claro hasta aquí? El rojo, como dice aquí, es resistente a la fatiga y el blanco es fácilmente fatigable. El rojo sirve para actividades sostenidas moderadas y el de abajo para actividades intensas cortas. Pensemos en un boxeador. ¿Qué le convendría tener en su músculo de los brazos? Le convendría tener una mezcla. Las blancas para dar un golpe duro y las rojas para aguantar los 15 rounds. ¿Es correcto? Una mezcla. Pero al de 100 metros, al corredor de 100 metros le conviene tener en sus piernas puras fibras blancas. Y al maratonista le conviene tener en sus piernas puras fibras rojas. Entonces, cada quien tiene su propia determinación genética para el tipo de ejercicio que debe hacer, que es más eficiente para hacer. No podemos, a decisión voluntaria, yo voy a ser maratonista porque se me pega la gana y voy a ser campeón de la Olimpiada. Pues si tienes muchas fibras rojas, sí, si no, no. Y eso no se puede cambiar porque eso ya es genético. Vean aquí, hay un músculo con mezclas. Músculo blanco, músculo rojo. ¿Correcto? Así es como están los músculos en una persona normal. Vean, un corredor de larga distancia tiene más rojas. Uno de intermedio tiene mezcla y uno de rápido, un sprint, tiene más blancas. Así es como están. Y esto es genéticamente determinado. Por entrenamiento se puede cambiar muy poco, muy poquito. Si este entrena maratón, aumentará unas cuantas rojas, pero no muchas. Si este entrena sprinter, aumentará un poquito las blancas, pero no mucho. Entonces, no podemos modificar a voluntad por entrenamiento nuestras capacidades. El talento para hacer una cosa o la otra ya existe. Ya está de nacimiento. Ya nacemos así. Después hay que entrenarlo. Pero lo que hay que buscar es entrenar las capacidades ya genéticamente determinadas, no las que a mí se me peguen la gana. Si lo que quiero es ser un atleta de alto rendimiento. Si lo único que quiero es divertirme, no, pues entreno lo que se me pegue la gana, ¿verdad? Yo puedo en mis ratos libres entrenar 100 metros, aunque yo haga 50 segundos en 100 metros, no pasa nada, no voy a competir con nadie. O puedo entrenar según yo un maratón y correr nada más 2 kilómetros, no importa, pues no voy a competir con nadie. En el gusto yo puedo entrenar lo que quiera. Pero si quiero ser competidor de alta eficiencia, tengo que saber cuál es mi capacidad, cuál es mi talento. Y en parte el talento depende del tipo de fibras musculares que yo tenga.
¿Está clara esa explicación de las fibras musculares rojas y blancas? Que corresponden con las 1, 2A y 2B. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, Perfecto. doctor. Vean esto. Fíjense, más o menos en proporción. Un corredor de maratón tiene más rojas que blancas y en cambio un sprinter más blancas que rojas. Y aquí están los intermedios. Los ciclistas, los de canotaje, la población en promedio, miren, un sujeto que no es deportista, más o menos la mitad y la mitad. Los de hockey, los levantadores de pesas, etcétera. Entonces, cada uno, los que lanzan jabalina, bala, etcétera, cada uno va teniendo diferentes proporciones. Y esto está casi genéticamente determinado. Casi genéticamente determinado. Entonces, una persona de población promedio, como está en medio, difícilmente va a competir en un maratón contra el que tiene esto, o en 100 metros contra el que tiene esto. ¿Es correcto? Una persona de población promedio, desencántense, no va a poder competir en las Olimpiadas, por más que entrene. Si ya es así como está en medio, va a ser población promedio. A lo mejor puede tener un buen tiempo en 100 metros o un buen número de kilómetros, pero nunca va a ser un competidor de alto rendimiento para ganar una medalla de oro en la Olimpiada. En la Olimpiada estarán, en los Juegos Olímpicos estarán los que tienen estas fibras como los que ganan el maratón, los que tienen estas fibras como los que ganan los 100 metros y los 200. ¿Correcto? Bueno. En resumen, tengo los 3 tipos de fibras, 1, 2A y 2B. Estas son oxidativas, estas son oxidativo-glucolíticas intermedias y estas solamente glucolíticas anaerobias. ¿Correcto? Con sus porcentajes, vean. Por ejemplo, ¿cuál tiene más mitocondrias? Sin duda la tipo 1. La aeróbica. ¿Cuál resiste más la fatiga? La tipo 1. ¿Cuál es el sistema predominante? Ya quedamos. Aeróbico en las 1, mixto en las 2A, anaeróbico en las 2B. La ATPase, en cambio, ¿en dónde está muy alta? En las 2B, las de alta eficiencia corta. Velocidad de contracción, muy alta en las 2B y mala en las 1. Fuerza, alta en las 2B y 2A y baja en las 1. Y el contenido de mioglobina, por supuesto, muy alto en las 1 y menor en las otras 2. Esto explica el comportamiento de cada tipo de fibra y al final explica el comportamiento de cada grupo muscular y por lo tanto el comportamiento de cada sujeto en diferentes actividades deportivas. ¿Una pregunta hasta aquí? Yo sí tengo una duda. ¿Escuchó? ¿Este tipo de fibras nada más aplica para el músculo esquelético? Sí, claro. Así es. Son de músculo Ok. esqueleto. Es correcto. Sí. Gracias. ¿Alguna otra duda?